Buenas tardes con todos, chicos. Miren, voy a usar mi escrito porque estoy un poquito mal de la garganta, pero si ustedes me avisan si se escucha con interferencia o rebote el audio, si no, no me queda de otra que hablar con el audio de la computadora, ¿ya? A ver, lo conecto y ustedes me dicen si normal, si no hay ninguna interferencia. The Bluetooth device is ready to pair. Ya, ahí, chicos, ¿escuchamos normal? Sí, perfecto, ya. Y encima tragué tiza ahí. Listo, vamos a retomar, chicos. La tutora me dice que nos ha ido bien en su práctica, en su eco, en la parte de oración compuesta coordinada. Chicos, hoy vamos a cerrar nuestro ciclo. Hoy tenemos nuestra semana número 16. Con esto acabamos nuestro ciclo ya con la parte de subordinadas, ¿ya? Algunos me estaba comentando la tutora que van a seguir en el ciclo semianual y otros van a migrar hacia el ciclo de repaso en miras de que le falta muy poquito para ir al examen de admisión. Yo me imagino que los jóvenes que migran hacia un semianual son jóvenes que no van a postular todavía para octubre, sino para la próxima fecha, ¿no? Y está bien, es válido, cada quien es consciente de qué cursos maneja, de qué cursos todavía tienen falencias y que faltan pulir, y no está mal regresar a un ciclo que va a ser un poquito más extenso, pero te va a dar la seguridad de repasar un poco más los temas que necesitas para ir al examen de admisión. Cada quien a su ritmo, hijo. La cosa es que usted alcance una vacante. De repente no va a ser de aquí a un mes y medio, 2 meses, pero de repente va a ser de aquí a 6 meses, pero lo tiene que alcanzar. Entonces, para hoy vamos a desarrollar oración compuesta subordinada. Lo primero que quiero que cheques es los requisitos que voy a colocar por aquí. Con estos requisitos te vas a apoyar para encontrar una oración compuesta de tipo subordinado, ¿ok? Primero, vamos a lo básico. Me piden buscar una oración compuesta subordinada. Te van a dar 5 alternativas. 5. Y te dicen, márcame la que es subordinada. Ok, si me están pidiendo subordinada, primero, la subordinada es una clase de oración compuesta. Entonces, lo primero que me tienes que buscar tú, antes de decirme si es subordinada o no es subordinada, es comprobar que la oración realmente sea compuesta. ¿Ok? Tiene que ser compuesta. ¿Y qué implica que la oración sea compuesta? Que tenga más de una proposición. ¿Ya? Que tenga más de una proposición. Y usted sabe que cada proposición debería tener su respectivo verbo. Entonces yo tengo que buscar una oración que tenga 2 verbos conjugados, que tenga 2 proposiciones. Ahí recién yo puedo decir, esta oración es compuesta. Ah, entonces puede ser que sea subordinada. Puede ser. Porque es compuesta, tiene más de una proposición, tiene más de un verbo. Por ejemplo, yo podría decir, me levanté tarde porque era feriado. Ah, me levanté tarde porque era feriado. ¿Cuántos verbos hay? Levanté era 2 verbos. Si hay 2 verbos, hay oración compuesta. Me un vasito para mi mamá. Ahora que está con un pedazo de pizza. Ya, me voy. Entonces, compruebo que mi oración es compuesta. Tiene 2 verbos, hay 2 proposiciones, puede ser subordinada. Profe, si yo compruebo que la oración es compuesta y tiene 2 verbos, ¿ya le puedo llamar subordinada? No, todavía. ¿Qué cosa tienes que buscar? Profe, una oración subordinada tiene que presentar nexo subordinante.
tiene que presentar nexo subordinante. La presencia del nexo subordinante va a hacer que tú llames a una oración, muchas gracias, oración subordinada. Está picando demasiado. Entonces tú buscas a un nexo subordinante y ahí recién le puedes llamar a la oración de tipo subordinado. Profe, ¿y qué nexo es subordinante? Vamos a eso. Como tú has resuelto bien tu eco de coordinada, por favor, ¿me puedes dar la mnemotecnia para recordar a todos los conectores coordinantes? A ver, porque has salido bien en tu eco. ¿Quiénes son los conectores que pueden ser coordinantes? Había una mnemotecnia, recuérdamela. Muy bien, Melanie. Disco, dis, ades. Porque los coordinantes eran dos, disyuntivos, copulativos, distributivos, adversativos, explicativos y dativos. Los ilativos eran lo que mostraban la secuencia de las ideas. Entonces, a mí me piden una oración compuesta. Esa oración sí es compuesta, sí tiene dos verbos, pero ¿qué pasaría si uno de esos conectores es estos? ¿Qué pasa si mi conector dice pero y es un conector adversativo? ¿Qué pasa si mi conector dice y ese es un conector copulativo? ¿Qué pasa si mi conector dice es decir y es un conector explicativo? Entonces, estos conectores me van a ayudar a formar oración compuesta, pero coordinada. Eso quiere decir que el nexo que aparezca en una subordinada tiene que ser un nexo subordinante, pero diferente del disco dis-ades. Ninguno de estos conectores debería aparecer para que la oración se pueda llamar subordinada. Ninguno de ellos, porque estos conectores van a formar oración coordinada. Entonces, tú necesitas conectores, pero no estos, sino conectores que sean subordinantes. Y ahí tienes que repasar tu tema de conjunción. ¿Qué conectores son coordinantes? Profe, el causal. Claro, el conector, por ejemplo, porque. Si yo veo un conector porque, yo digo, oye, esto es una oración subordinada, porque dice porque. Profe, ¿y qué pasa si me colocan un para qué? El para qué es un conector de qué, hijo, de finalidad. Si yo veo un para qué, digo, esta oración es subordinada, porque su conector es subordinante, el de finalidad. Si te dan un conector, por ejemplo, como el a pesar de que, a pesar de que, es un conector de tipo concesivo, profe, concesivo. Entonces, esto me va a formar oración subordinada, porque estoy usando un conector subordinante, concesivo. Profe, mi conector dice sí, siempre que, con tal de que, te están condicionando. Conector condicional. Entonces me va a formar una subordinada, profe, porque estoy usando un conector que es subordinante. Entonces, estos conectores te van a ayudar a formar una oración subordinada, pero no los que llevan de conector disco dis-ades. Tienen que ser este tipo de conectores subordinantes o también pueden ser otros tipos de nexos subordinantes. Por ejemplo, vamos a mencionar a los nexos subordinantes más comunes que suelen aparecer en una oración compuesta subordinada. Por ejemplo, tenemos este que suele ser un completivo, que nos ayuda a formar la función de poder. Este que hace referencia a las cosas es un nexo subordinante. Si tu nexo subordinante hace referencia a una persona, el nexo subordinante va a decir quién. Si el nexo subordinante hace referencia a un lugar, el nexo subordinante va a decir dónde. Y si tu nexo subordinante hace referencia al tiempo, tu nexo va a decir cuándo. Si hace referencia al modo, va a decir cómo. Y si hace referencia a la causa, mi nexo subordinante va a decir por qué. Entonces tú te pones a buscar que la oración sea compuesta. Profe, si es compuesta, hay más de un verbo. Paso 2. Búscame el nexo subordinante, porque alguno de estos nexos te va a indicar que la oración está siendo subordinada.
Profe, ¿y qué pasa si yo me pongo a buscar el nexo subordinante para saber si mi oración es subordinada o no? Y no encuentro ese nexo subordinante. Si no hay nexo subordinante, entonces no hay subordinada. No, un ratito. Antes que descartes la idea de una subordinada, usted dice, no hay nexo subordinante, ok, pero voy a sacar mi plan B. ¿Cuál es ese plan B? Que cuando no hay nexo subordinante, hay una palabrita que lo puede reemplazar. Y ese término vendría a ser el infinitivo. Pero usted sabe que el infinitivo es una clase de verboide, ¿cierto? Es un verboide. Y el infinitivo es aquel verboide que termina en ¿qué, hijo? Termina en a, el e ir. Entonces, tú te pones a buscar el nexo subordinado. Lo buscas como loco. No lo encuentras. Plan B, ponte a buscar un infinitivo, porque ese infinitivo reemplaza la ausencia de ese nexo subordinante. Y los infinitivos me ayudan a formar oración subordinada. Basta que usted tenga un infinitivo como amar, beber, reír, para que ese infinitivo ya se pueda considerar la subordinada de la oración. Y paso número 3, vas a delimitar la subordinada, delimitarla, subrayarla para ver dónde empieza y dónde acaba. ¿Por qué es importante delimitarla y saber dónde empieza y dónde acaba? Porque luego te van a pedir clasificar esa subordinada como sustantiva, adjetiva, adverbial, pero ¿cómo la voy a clasificar si no sé dónde empieza y dónde acaba? Tienes que delimitar. Por ejemplo, vamos a ver el primer caso. Comencemos con casos sencillos. Aquí voy a decir, el que, el que se ríe, el que se ríe pierde, esa es mi oración. Y te preguntan, ¿es una subordinada? Entonces usted se pone a buscar primero los dos verbos. ¿Quiénes serían los dos verbos cuando yo digo el que se ríe pierde? Te escucho. Te leo. ¿Quiénes son los dos verbos cuando digo el que se ríe pierde? A ver, los leo. El primer verbo sería el verbo reír, ¿sí o no? Claro, ese es el primero. Y el segundo, ¿quién sería? El verbo perder. Ya. Ríe y pierde. Tienes dos verbos, uno y dos. Pero esta oración que tiene dos verbos es una oración compuesta. Todavía no puedo decir si es subordinada o no. Te pones a buscar el nexo subordinante. ¿Ve usted algún verbo subordinante cuando digo el que se ríe pierde? ¿Quién vendría a ser ese nexo subordinante? Sería el nexo que. Una vez que usted encuentra el nexo, aquí está tu nexo subordinante, si tenía, por eso ya no voy a buscar el infinitivo, porque tiene nexo. Una vez que usted encuentra el nexo subordinante, va a delimitar a la subordinada. ¿Cómo la va a delimitar? Empiezas aquí, en el nexo. ¿Y dónde la cierras? Vas a cerrar antes de que empiece el verbo principal. Porque a este verbo perder lo voy a llamar verbo principal y a este verbo reír lo voy a llamar verbo de tipo subordinado. Profe, ¿y cómo sé yo quién es el verbo principal y cómo sé quién es el subordinado? Porque el verbo subordinado va encabezado por un nexo subordinante, pero el verbo principal está fuera de ese nexo subordinante. Ah, entonces, este es el principal y este es el subordinado, el que esté encabezado por el nexo subordinante. Tú vas a cerrar tu subordinada antes de que empiece el verbo principal perder. Ya, aquí cierra. Ya tienes delimitada tu proposición subordinada, porque sabes que es subordinada porque tiene su nexo subordinante. Y esta proposición que dice pierde es una proposición principal, porque no tiene nexo subordinante. Pero esta sí tiene. Esta es mi proposición subordinada. Ahora la voy a clasificar. Hay tres clases de subordinadas: sustantivas, adjetivas, adverbiales.
Yo no puedo decir que esto es un adverbial, porque miren lo que voy a hacer. Voy a tomar a mi verbo principal y al verbo principal le voy a hacer una pregunta. Le voy a preguntar, ¿quién pierde? ¿Para qué pregunto quién? Para averiguar el sujeto. Así cuando yo pregunto, ¿quién pierde? Usted responde el que se ríe. Y todas las subordinadas lo vas a cambiar por un pronombre, que vendría a ser el pronombre él. Cuando usted cambia todas las subordinadas por el pronombre él, ¿cómo te va a quedar la oración? Él pierde. ¿Quién pierde? Él. O sea que el que se ríe está funcionando como si fuese el sujeto de la oración, ¿cierto? Ese sujeto se ha reemplazado por él. Él pierde. Si mi subordinada está cumpliendo función de sujeto, ¿qué tipo de subordinada piensa que usted es? Una subordinada adverbial. ¿Cree que puede cumplir función de sujeto? Un adverbio es el núcleo del sujeto. Vas a decir que esto es una subordinada adjetiva. ¿El adjetivo es el núcleo del sujeto? ¿O será una subordinada sustantiva? Porque los sustantivos sí pueden ser el núcleo de un sujeto. Entonces, por ahí vas descartando. ¿Cuál de estas categorías, sustantivo, adjetivo o adverbio, puede ser el núcleo de un sujeto? Un sustantivo. Por lo tanto, a esta subordinada vas a llamarla subordinada sustantiva, porque está cumpliendo las mismas funciones que te cumple un sustantivo. Pregunta, si las subordinadas sustantivas, aquí vamos a colocar preposiciones, subordinadas, sustantivas, tienen que cumplir las mismas funciones, que debe cumplir un sustantivo. ¿Qué funciones puede cumplir un sustantivo? A ver, vamos a mencionarlas por acá. Profe, un sustantivo puede cumplir función de sujeto. Un sustantivo puede cumplir función de o de. Un sustantivo puede ser objeto indirecto. Profe, un sustantivo puede ser vocativo. Profe, un sustantivo puede ser atributo. Profe, un sustantivo puede ser complemento circunstancial. Un sustantivo puede ser complemento agente. Cualquiera de estas funciones la puede cumplir un sustantivo. Por ejemplo, vamos a colocar casitos para que pueda ver estas funciones. Si yo digo, por ejemplo, María postulará mañana, y yo pregunto, ¿quién postulará mañana? María. ¿Qué cosa es María? Es sujeto, pero María es un sustantivo. Si yo digo, encontré una moneda. ¿Qué encontré? Una moneda. La encontré. O sea que la moneda es el OD, porque se reemplaza por el pronombre la. Pero mira la forma del OD. Moneda. Tiene forma de sustantivo. Entregué una moneda a mi hija. ¿Qué entregué? Moneda OD. ¿Para quién? Para mi hija. Mi hija es el OI, quien recibe la moneda. Pero mira la forma del OI, hija. El OI tiene forma de sustantivo. Mira la otra, vocativo, hija, coma, pinta dentro del recuadro. Hija, pinta dentro del recuadro, se lo ordeno. La hija es el vocativo y el oyente. Pero mira la forma del vocativo, hija, tiene forma de sustantivo. Complemento circunstancial. Mi padre llegará esta tarde. ¿Cuándo llegará? Esta tarde, complemento circunstancial de tiempo. Pero mira la forma del circunstancial. Esta tarde, tarde, forma de sustantivo. Complemento agente en la voz pasiva. El niño fue felicitado por la maestra. El niño fue felicitado por alguien. ¿Por quién? Por la maestra. La maestra es el complemento agente. Pero mira la forma del agente, maestra. ¿Te has dado cuenta que estas son funciones que solo el sustantivo es capaz de cumplir? Yo no voy a colocar aquí
adjetivos, no voy a colocar adverbios, porque estas funciones solo la puede cumplir ¿quién? El sustantivo. Y si el sustantivo puede cumplir cualquiera de estas funciones, una proposición subordinada sustantiva también debe cumplir las mismas funciones que un sustantivo. Tú quieres que tu subordinada ya no sea sustantiva, quieres que tu subordinada ahora sea adjetiva. Ah, ok. ¿La quieres adjetiva? Perfecto. La sustantiva lo que hace es nombrar. La subordinada sustantiva nombra. ¿Qué nombra? Funciones del sustantivo, como estas. Pero la adjetiva no nombra. La adjetiva califica, brinda características, porque la adjetiva tiene que calificar. ¿Y a quién va a calificar? Al nombre. Califica al sustantivo. Entonces, tú quieres una subordinada adjetiva, ok, bacán. Puede aparecer, pero siempre chequea que esa adjetiva esté calificando a un sustantivo que le antecede, que le brinde características a un nombre que le anteceda. Profe, un ejemplo ya, vamos con un ejemplo. Primero vamos a colocar la estructura que debe presentar una subordinada adjetiva. Por ejemplo, entre cochetes voy a colocar lo que debiera ser mi subordinada adjetiva. Para yo decir que esta subordinada es adjetiva, lo primero que paso a buscar es quién es su antecedente. Y antes de esa subordinada, quien tiene que aparecer es el sustantivo. ¿Para qué necesito un sustantivo antes? Para calificarlo y brindarle características. Por ejemplo, mira este refrán que ya lo ha preguntado San Marcos alguna vez. Perro que ladra, perro que ladra, no muerde. ¿Cuántos verbos ve usted en la oración? Perro que ladra, no muerde. ¿Cuántos verbos ve en total? Hay dos que vendrían a ser ladrar y morder. Tenemos dos verbos, ladrar y morder. Profe, si hay dos verbos, eso quiere decir que la oración sí es compuesta, sí. Morder es tu verbo principal, pero ladrar es tu verbo subordinado, porque está acompañado del nexo subordinante que, ¿quién sería tu subordinada? La subordinada empieza en que y termina en el término ladrar. Esa vendría a ser tu proposición subordinada. Pero ahora quiero que te fijes a qué palabra tiene antes esa subordinada. ¿A quién tiene antes, hijo, esa subordinada? Al término perro. ¿Qué cosa es perro? Profe, perro es un sustantivo. Pregunta, ¿qué tipo de subordinada, sustantiva, adjetiva o adverbial piensa usted que va a ser si tiene un sustantivo antes para calificarlo y brindarle características? ¿No sería acaso una subordinada de tipo adjetiva? Porque tiene delante de al término perro y perro es un sustantivo y tiene que estar calificando al sustantivo, brindándole características a perro. Ah, entonces esto, profe, puede ser una subordinada adjetiva. Para que usted esté aún más seguro de que sí es una subordinada adjetiva, ¿qué cosa vas a hacer? Vas a tomar esta subordinada y la vas a transformar a una pregunta. Y vas a leerme la pregunta. ¿Quién ladra? ¿Y qué responde usted? El perro. Si la respuesta a esa pregunta es el sustantivo que le antecede, es una subordinada adjetiva. Una más. El lapicero que me prestó era chino. El lapicero que me prestó. Y yo pregunto, ¿qué me prestó? ¿Qué responde usted? El lapicero. Ah, la respuesta es el sustantivo que le antecede, subordinada adjetiva. El lugar donde te esperé era peligroso. ¿Dónde te esperé?
en ese lugar. Ah, la respuesta es el sustantivo que le antecede. Entonces, subordinada adjetiva. ¿Quién ladra? El perro. ¿Quién? El perro. Ahora, la regla dice, tú quieres comprobar si esta subordinada es adjetiva, ¿ok? Puedes hacer esto. Lo que puedes hacer es quitar toda la subordinada adjetiva, retirarla. Y la regla dice, si la subordinada es adjetiva, tiene que ser capaz de cambiarse por cualquier adjetivo simple, porque si es adjetivo tiene que ser equivalente a un adjetivo simple. Por ejemplo, yo retiro toda mi subordinada y lo voy a cambiar por un adjetivo. Puedo decir el perro bravo, no muerde, el perro negro, no muerde, el perro grande, no muerde. ¿Y quién es bravo? ¿Quién es negro? ¿Quién es grande? El perro. Mira, son características de perro. ¿Cómo es el perro? Bravo, negro, grande. Ah, profe, toda la subordinada es como si fuese el equivalente de un adjetivo, sí. Es un calificador de perro, porque el perro es bravo, negro y grande. Es un calificador de perro. Ah, entonces, si es adjetiva, profe, claro, porque está modificando el sustantivo perro para darle características a este nombre. Ahora, esta subordinada adjetiva tiene dos posibilidades, que aparezca con comas o sin comas. En este caso no le coloqué comas, entonces le vas a llamar subordinada adjetiva, pero de tipo especificativa, porque le llamamos adjetiva especificativa a toda adjetiva que no lleva comas. Y si yo hubiera colocado el perro, coma, que ladra, coma, no muerde. Ah, está entre comas. Entonces, subordinada, adjetiva, explicativa. O sea que las clases van a depender si presentan comas o no. Así sabemos que hay subordinadas, adjetivas, de tipo especificativas, sin comas, y subordinadas, adjetivas, explicativas, que son las que sí tienen que estar yendo entre comas. Y se acabó. Las subordinadas adjetivas son las más sencillas de resolver. La que más trae problemas, la sustantiva, porque ella cumple funciones. A ver, te doy una adjetiva más para que puedas estar repasando. Tú me la vas a resolver, me vas a identificar subordinadas y luego pasamos a ver las funciones de la subordinada sustantiva. ¿Ya? Primero decimos, la chica, quien me gusta, me esperó, en la tienda donde vendían chicharrón. ¿Ya? Y aquí voy a colocar dos comitas. Y la pregunta te dice, lee el campo y dime cuántas subordinadas adjetivas hay. ¿Cuántas subordinadas adjetivas? Y la oración dice así, la chica, quien me gusta, me esperó. Oración compuesta. Tiene dos verbos, esperar y gustar. Ahí está. Esperar y gustar. Y tiene un nexo subordinante, que vendría a ser el nexo quién. Esta es tu subordinada, la que dice quién me gusta. Y te preguntan qué tipo de subordinada será. Usted va a aplicar la metodología de transformarla a pregunta. Y ahora lee, por favor. ¿Qué dice la pregunta? ¿Quién me gusta?
¿Y qué responde usted? La chica. O sea que la respuesta es el sustantivo que le antecede. Y está que le brinda características al sustantivo chica. Califica un sustantivo subordinada de tipo adjetiva. Pregunta, ¿qué tipo de adjetiva? Si en este caso está yendo entre comas. ¿Qué tipo de adjetiva será si está yendo entre comas? Te leo. Es una adjetiva, pero de tipo explicativa. Porque en este caso mi subordinada adjetiva está entre comas. ¿Quién me gusta? La chica. Ahora, cámbialo por cualquier adjetivo. Cualquier adjetivo. La chica guapa me esperó. La chica morena me esperó. La chica alta, la chica inteligente me esperó. ¿Equivale o no equivale a un adjetivo? Sí, sí o no. Ahora, yo voy a cambiarlo por un adjetivo X. Por ejemplo, por guapa. ¿Cómo quedaría eso? La chica guapa me esperó. ¿Quién es guapa? La chica. Es modificador del nombre, adjetiva. Pero tiene comas, explicativo. Luego dice, la chica, quien me gusta, me esperó en la tienda. Y luego dice, en la tienda donde vendía el chicharrón. Otra vez aparece el nexo subordinante, donde aquí empieza mi subordinada, aquí termina. Esta es una proposición subordinada. Te dicen, ¿de qué tipo? Pero mira quién tiene delante. Tienda. Es un sustantivo. Si hay un sustantivo delante de, entonces puedo presumir que se trate de una subordinada adjetiva, porque tiene un sustantivo, tienda, adelante. Por lo tanto, yo voy a comprobar a ver si es adjetiva y la voy a transformar a la pregunta. Lee la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Dónde vendían chicharrón? ¿Y qué responde usted? En esa tienda. ¿Dónde lo vendía? En esa tienda. O sea que la respuesta es el sustantivo que le antecede. Si la respuesta es el sustantivo que le antecede, entonces sí es una adjetiva. Ahora, cámbialo por un adjetivo. Ella me esperó en la tienda lejana, en la tienda querida, no, en la tienda blanca. ¿No? ¿Dónde te espero? Ahí, en la tienda blanca, la tienda grande, la tienda lejana, que serían adjetivos de tienda. Le están brindando características a tienda. Entonces es una adjetiva. Profe, no tiene comas. Entonces, adjetiva de tipo especificativa. Así estamos determinando que en una sola oración puede aparecer más de una subordinada. En este caso habíamos encontrado dos clases de adjetivas, una con comas y otra sin comas. Pero como te percatas, ambas estaban brindando características a un hombre. La chica que, la tienda donde. Otra cosita importante, cuando tú formas una subordinada sustantiva, los nexos que va llevando la subordinada sustantiva, por ejemplo, como el que se ríe, son este tipo de nexos, que por lo general suelen ser nexos completivos, que me ayudan a formar el sujeto o el OD. Pero cuando tú estás frente a una subordinada adjetiva, el nexo subordinante que usas, por ejemplo, como el perro qué, la chica quién, la tienda dónde, este tipo de nexos subordinantes que encabezan una subordinada adjetiva no es cualquier tipo de nexo, sino que a ese nexo, como está acá, el nexo que, a ese tipo de nexo se le va a dar el nombre de pronombre relativo. ¿Y por qué se le llama pronombre relativo? Porque ese pronombre hace referencia al sustantivo que le antecede. El perro que, y este que quién es, el perro, no. La chica que, este quién es, la chica. En la tienda donde,
¿Dónde qué cosa es? La tienda. Entonces son pronombres que hacen referencia al sustantivo anterior. Por eso que se llaman pronombres relativos. Entonces recuerda que en una subordinada adjetiva, el pronombre que los encabeza siempre será un pronombre relativo. Es por eso que a veces se le suele cambiar el nombre a la adjetiva y en vez de llamarla subordinada adjetiva, también la pueden llamar subordinada de relativo. ¿Por qué cree que la llaman subordinada de relativo? Porque su nexo ha sido un pronombre relativo. Y la llaman de relativo especificativa, de relativo explicativa. Eso es un cambio de denominación. Y se le llama también así, en vez de subordinada adjetiva, de relativo. Porque su nexo subordinante es un pronombre relativo. Pero en las sustantivas no. En las sustantivas sus nexos suelen ser completivos. Porque funcionan como sujeto o como objeto directo. Pero solo en las adjetivas tú puedes presentar como nexo a un pronombre relativo que hace referencia al sustantivo anterior. Y ahora trabajemos con adverbiales. Vamos con las adverbiales. Proposición, subordinada, adverbial. ¿Quiere buscar una subordinada adverbial? ¿Ok? Que toda la subordinada funcione como un modificador. Porque la subordinada adverbial tiene que modificar. Profe, ¿y a quién modifican las adverbiales? Modifican, pero modifican al verbo. Porque si se llama subordinada adverbial, tienen que cumplir las mismas funciones que cumple un adverbio. ¿Qué funciones cumple un adverbio? Ser modificador principalmente del verbo. Por eso que el complemento se llama adverbio, porque el prefijo ad significa junto a. Adverbio, junto al verbo. Es un modificador del verbo. Profe, entonces si me piden buscar una subordinada, que ya la tengo delimitada, porque aquí está. Esta es mi subordinada. Para yo pensar entonces que esta adverbial, yo debo buscar, profe, que antes de ella aparezca aquí en hijo, aparezca en verbo. Yo debo ser un modificador del verbo. A eso lo hace diferente a una adjetiva, porque la adjetiva aquí modifica al sustantivo. Tiene que ser un modificador del sustantivo. Pero aquí no hay que buscar que el sustantivo esté antes, no, que el verbo esté antes. Para que tú puedas modificar al verbo, indicándole qué cosa, indicándole tiempo, indicándole modo, indicándole lugar, indicándole causa, consecuencia, etcétera, como si fuera su complemento circunstancial. Por ejemplo, vamos a colocar casos. Yo iré, y aquí vamos a colocar las subordinadas. Yo iré por donde no hay rateros. Luego aquí voy a colocar, yo iré cuando pare la lluvia. En la tercera voy a decir, yo iré porque te estimo. ¿Ya? Todo lo que yo he resaltado en verde, hijo, vendrían a ser tus subordinadas, que son partes de una oración compuesta porque todas tienen dos verbos. Mira, yo iré por donde no hay rateros. Yo iré por cuando pare la lluvia. Yo iré porque te estimo. Todas tienen dos verbos, entonces todas son compuestas y todas están encabezadas por un nexo subordinado. ¿Quién es ese nexo? ¿Por dónde? ¿Cuándo? Porque todas tienen nexo subordinante. Entonces, todo lo que esté en verde vendrían a ser tus subordinadas.
¿Qué tipo de subordinadas? Ah, pero chequea, hijo. Todas mis subordinadas, porque aquí todas son subordinadas. Todas están modificando ¿a quién? A ir. ¿Qué cosa es ir? Ir es un verbo. Pregunta, ¿usted cree que esta subordinada va a ser adjetiva si es un modificador del verbo? ¿Ah? ¿Usted cree que puede ser adjetiva si es un modificador del verbo? No, ¿cierto? Si es un modificador del verbo, usted dice, ah, modifica al verbo. Es una subordinada adverbial. Si aquí antes hubiese dicho, por ejemplo, tienda, ah, hay un sustantivo, ahí es un adjetivo, porque es el modificador del nombre. Pero aquí antes tiene un verbo, ah, modifica el verbo. Toda la subordinada modifica el verbo, adverbial. Profe, ¿y qué tipo de adverbiales son? Ah, eso va a depender, pues, va a depender de su tipo de conector que tenga. Cuando yo digo, yo iré por donde no hay rateros, y yo pregunto, ¿por dónde vas a ir? ¿Por dónde? Y cuando yo pregunto dónde o por dónde, usted dice, ah, esto es una subordinada, adverbial, locativa. ¿Y por qué le llamas locativa? Porque está expresando lugar. ¿Por dónde vas a ir? Yo iré por donde no hay ratero. Yo iré por allá. Equivale a un adverbio de lugar. Entonces, subordinada, adverbial, locativa. Profe, yo iré cuando pare la lluvia. ¿Cuándo? Cuando pare la lluvia. ¿A cuándo? Tu conector es cuándo. Subordinada, adverbial, temporal. Temporal porque está expresando el tiempo. ¿A quién le expresa el tiempo? Al verbo. Por eso es que se llama adverbial. Yo iré porque te estimo. ¿Y por qué vas a venir? Porque te quiero. Ah, proposición, subordinada, adverbial, causal. Causal porque está expresando la causa. Profe, ¿y cómo sé que es causal? Porque aquí el conector me lo dice. ¿Por qué? Si aquí el conector decía para que, eso mostraría para ti la finalidad. Pero decía porque, ah, expresa la causa. Entonces, abreviar causal. Porque toda la subordinada es un modificador del verbo. No olvides eso, indicándole lugar, tiempo, causa, cantidad, modo, etcétera. Pero tienen que ser modificadores del verbo, ¿ok? Y por aquí vamos a colocar ahora las funciones. Las funciones, vamos a cerrar esto, que esto sí ya lo tienes para ahorrar espacio. Así. Vamos con las funciones que puede cumplir una subordinada sustantiva, que eso es lo que más pregunta en misión. Las subordinadas sustantivas. Y vamos a revisar sus funciones. Funciones de la proposición subordinada sustantiva. Estas funciones ya las hemos señalado por acá, mira. La función de sujeto, de o y, todas estas vamos a revisarlas por acá. Y te voy a colocar un ejemplo para cada caso. Pero antes de resolver sustantivas, voy a pedirte resolver todas las adjetivas y todas las adjetivas, porque acabamos de practicar eso, está fresquito, así que te voy a pedir claves. Las preguntas que vamos a resolver son las siguientes. Te voy a pedir clave para la pregunta 2. Para la pregunta 3, que es una pregunta teórica. La pregunta 4. Vamos también a resolver la pregunta número 8.
Vamos a hacer la 11. 11, sustantivas. Estas son sustantivas. 11. Vamos a hacer la 15. La pregunta 15. Vamos a resolver la 17 y hasta ahí. ¿Ya? Todas estas preguntas ya podemos ir marcando claves. Las repito. 2, 3, 4. 2, 3, 4. 8, 11, 15. En la 17. 4, 5, 6. 7 preguntitas que ya le podemos dar claro. Usted ya sabe cómo diferenciar a una sustantiva, nombra estas funciones, nombra. La adjetiva califica sustantivos y la adverbial modifica verbos. ¿Ya? Entonces, empezamos. En la pregunta nos dice, ¿qué clase de oración compuesta es esta? Te dice, ¿qué clase de oración es? Y la oración dice, la chica, que actualmente me gusta tanto, estudia ingeniería sistemas en la UNE. Subraya tu subordinada, que actualmente me gusta tanto. Transfórmalo a una pregunta. ¿Quién es la que actualmente me gusta tanto? ¿Y qué responde usted? La chica. ¿Quién te gusta? La chica. Ah, o sea que estás calificando a chica. Pregunta, si calificas a chica, ¿qué tipo de subordinada piensa usted que es si califica a chica? Es una adjetiva. Muy bien. Profe, no tiene comas. Ah, no tiene comas. Adjetiva especificativa. Por eso que la clave a marcar decía de... Es bien rapidito, ¿no? Está sencillo. Vamos con la 3. En la 3 dice, marque verdad o falsedad según el concepto de subordinadas. En la 1 dice, las subordinadas pueden estar encabezadas por conjunciones completivas, por ejemplo, como el que. El que es un completivo, que me ayuda a formar sujeto o de sí. Una subordinada puede estar encabezada por un nexo completivo, verdadero. 2. Algunos pronombres relativos pueden encabezar subordinadas, claro. ¿Qué tipo de subordinada es aquella que está encabezada por un pronombre relativo? ¿Quién? La subordinada adjetiva. Esa es verdadera. A ver, Javier, una consulta. En la subordinada adverbial, ¿cómo me doy cuenta cuál es el nexo subordinante? Porque al verbo tienes que estar indicando tiempo, por ejemplo. ¿Quién te indica el tiempo? El cuándo. Tienes que saberte tus conectores, Javier. ¿Cuándo? Si tú ves el cuándo, tú dices, tiempo. ¿Cuándo? Antes de que, después de que, mientras que. Todo eso te marca tiempo. Profe, mi conector dice cómo. El conector dice cómo, modo, modal. Profe, mi conector dice para qué. ¿Para qué? Finalidad. Guíate del tipo de conector que aparezca. Según el valor de este conector, ese sentido que le vas a dar al adverbial. Ya tiene que ser el nexo. Entonces, seguimos. En la 2 decía, algunos pronombres relativos pueden estar encabezados a una subordinada. Sí. ¿Quién es esa subordinada que está encabezada por un pronombre relativo? Las adjetivas. Sí puede, verdadero. Las proposiciones sustantivas también funcionan como modificador directo. O sea, una subordinada sustantiva cumple función de MD o de OD. Porque de OD sí puede, pero una subordinada sustantiva no va a poder cumplir función de MD. ¿Por qué? Porque el MD es un adjetivo, el MD es un artículo y tú quieres sustantivos, tú no quieres artículos y adjetivos. Entonces, no, la sustantiva no puede ser MD, porque el MD es artículo y adjetivo. Falso. Las proposiciones que son adjetivas pueden modificar a un verbo. Tú le llamas subordinada adjetiva a lo que modifica un verbo.
o aquella subordinada que modifica un verbo le llamas adverbial. Entonces la última es falsa. Y tu clave de marcar tenía que ser dedito. Entonces, en la 2 vamos a marcar dedito. En la 3 también era dedito. Y en la 4 dice, lean las oraciones y marquen las que sean opciones que presenten un ejemplo de oración compuesta por subordinación. Quiero que la compuesta sea subordinada, que tenga dos verbos, que use nexo subordinante, y si no tiene hijo nexo subordinante, que al menos esté encabezada por un infinitivo. Si tiene infinitivo, también puede ser subordinada. Profe, a ver, un ejemplo donde la subordinada está encabezada por un infinitivo y no tiene nexo subordinante. A ver, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? Vamos a colocarlo por aquí. Amar duele mucho. Esto de aquí, amar, ir, vendría a ser tu infinitivo. Basta que aparezca un infinitivo para que a ese infinitivo ya lo consideres proposición subordinada sustantiva. El infinitivo solo ya puede ser una subordinada y no requieres de nexo de qué, quién, cómo, dónde. No requieres. Si aparece el infinitivo, con el infinitivo ya puedo formar mi subordinada. Y le voy a preguntar a mi verbo, ¿qué es aquello que me duele mucho? Amar. Y ese amar lo voy a reemplazar por un pronombre. Y aquí voy a escribir, eso duele mucho. ¿Qué duele mucho? Eso duele mucho. Profe, el amar se reemplaza por eso. Entonces quiere decir que el amar vendría a ser el sujeto. Y si cumple función de sujeto, quiere decir que es una subordinada sustantiva, porque las sustantivas pueden cumplir función de sujeto o de atributo, ¿cierto? Entonces, vamos a buscar quiénes son subordinantes. En la número 1 dice, cuando estén listos los pastelitos, serviré el lonchecito, muchachos. Yo voy a servir el lonche. Pero luego te preguntas, ¿cuándo? ¿Cuándo vas a servir el lunch? ¿En cualquier momento? No, profe. Cuando estén listos los pastelitos. Ese tipo de subordinada que dice, yo voy a servir el lunch. Servir, verbo. Y yo pregunto, ¿y cuándo vas a servir? Cuando estén listos los pasteles. ¿Cuándo estén listos los pasteles? El conector dice, ¿cuándo? Subordinada adverbial temporal, porque modifica el verbo servir y el conector dice cuándo. Adverbial temporal, si es subordinada, esa es parte de tu clave. En la segunda dice, estos niños jugaban y jugaban, pero joven, ¿cree usted que en la oración jugaban y jugaban, que tiene como conector el conector y, que es un conector copulativo? ¿Usted cree que el copulativo me va a formar subordinada o te va a formar coordinada? Eso no es subordinada porque dice y el copulativo no subordina, el copulativo coordina. Entonces, tache esa clave, la 2 no puede estar dentro de mi clave. 3, el grupo volverá a reunirse este año. Y yo pregunto, ¿cuándo? ¿Cuándo se van a reunir? Cuando lleguen las vacaciones. Nos reuniremos cuando lleguen las vacaciones. Reunir. ¿Qué cosa es reunir? Verbo. Es subordinada, entonces adverbial. ¿Cuándo se va a reunir el grupo? Cuando lleguen las vacaciones. ¿Cuándo? Adverbial temporal. Y es así es. Y en la última dice, estoy leyendo El espía del Inca, novela que atrapa al lector desde el inicio. Y yo pregunto, ¿qué atrapa al lector desde el inicio? ¿Qué atrapa al lector? La novela. ¿Qué atrapa? La novela. O sea que estoy modificando al sustantivo novela y le estoy brindando características al sustantivo novela. Entonces soy una subordinada adjetiva.
porque estoy calificando al sustantivo nombre, pero también es subordinada. La única que no era subordinada ahí era la que decía jugaba y jugaba, porque ese conector es copulativo. Entonces su clave tenía que ser dedo. 4, dedito. Vamos a la pregunta 8. Pregunta 8. La proposición subordinada adjetiva es una de las clases de proposiciones subordinadas que existen en el español. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados en cuanto a esta clase de preposición. Y en la primera dice, una subordinada adjetiva puede aparecer tanto en el sujeto, así también como puede estar en el predicado. Claro, eso no importa. No importa dónde esté, si en el sujeto o en el predicado. Eso no interesa. La cosa es que siempre esté modificando a un sustantivo. Punto. No me importa dónde esté ese sustantivo. El sustantivo puede estar en el sujeto. Por ejemplo, la chica que me gusta vino al aula. ¿Quién me gusta? La chica. Y ahí la subordinada está en el sujeto. Pero también puedo decir, por ejemplo, le di la mochila que le compré. ¿Qué le compré? La mochila. Pero la mochila es un modelo y el objeto directo está en el predicado. Entonces recuerda, a ti lo que te debe importar es que la subordinada adjetiva siempre esté brindando características a un nombre que tenga antes, pero no interesa dónde esté ese sustantivo. Puede estar tanto en el sujeto como también en el predicado. Entonces, verdadero. En la 2 dice, suele estar encabezada las adjetivas por los pronombres relativos, claro, verdadero, porque hay los pronombres que hacen referencia al sustantivo anterior. En la tercera dice, sintácticamente, esa subordinada adjetiva no cumple una función específica dentro de una oración. ¿Cómo que no va a cumplir función? Claro que cumple una función y una muy importante, calificador del nombre. Y si está calificado el nombre, está cumpliendo una función, la de ser modificador directo del nombre. Su función era de ser MD. Claro que cumple una función. Ahí dice no cumple ninguna función. Falso. Debe cumplir las mismas funciones que una subordinada sustantiva. No, pues son diferentes. La sustantiva nombra y la adjetiva califica. Decir subordinada sustantiva no es lo mismo que decir subordinada adjetiva. Una nombra, otra califica. No puedo decir que son iguales. Pero la clave marcar en 8 decía dedito. Te veo bien, ¿ya? Todavía no caes. Vamos con la pregunta 11. Pregunta número 11. La oración compuesta por subordinación presenta al menos una proposición con diferente valor sintáctico. Esta subordinada puede ser sustantiva, puede ser adjetiva, puede ser adverbial. Aquí te dice, lee el texto y luego de leer el texto diga qué tipo de subordinadas existe. Ahora, mira esto. Yo te voy a pedir que resaltes la subordinada. Tú la vas a resaltar en casa. Yo te voy a hacer las preguntas para que reconozcas a quién está modificando. El texto decía así. El equipo de gimnasia ruso, y subraya esto por favor, que compitió bajo la denominación de su comité olímpico. Hasta ahí. Subraya desde el qué hasta olímpico. Todo eso es tu subordinada. Y ahora pregunta, transforma la pregunta. ¿Quién compitió bajo la denominación de su comité? ¿Quién compitió? El equipo de gimnasia. ¿Quién compite? El equipo. Ah, soy una subordinada que califico al sustantivo equipo. Si califico al sustantivo equipo, ¿qué tipo de subordinada voy a hacer? ¿Sustantivo o adjetiva? Adjetiva, porque estoy calificando al sustantivo equipo. Ah, entonces, profe, la tomo como adjetiva. Claro, es una adjetiva, pero esa adjetiva dice que, y está entre comas, ¿no? Que sería explicativa. Luego dice, mostró un desempeño. Ahora subraya esto, por favor, resalta, cuyo nivel despertó
la admiración de todas las personas, desde cuyo hasta personas. Todo eso es tu subordinado. Ahora vas a preguntar, ¿quién fue el que despertó la admiración de las personas? El desempeño. ¿Quién despertó la admiración? El desempeño. Ah, estoy calificando al sustantivo desempeño. Entonces soy una adjetiva, porque estoy modificando a un sustantivo. En este caso, desempeño. A todas las personas, ahora resalta esto, que amamos el deporte, que amamos el deporte. Transforma la pregunta. ¿Quiénes aman el deporte? Las personas. ¿Quiénes? Las personas. Soy un modificador del sustantivo persona. Entonces soy una adjetiva. ¿Cuántas adjetivas había en total? 3. Por eso que la clave en 11 dice casita. Vamos con la pregunta 15. En la pregunta 15 te están pidiendo adverbiales y te piden correlacionar con el tipo de adverbial adecuado. Todos son adverbiales. Hay que indicar de qué tipo son. Para saber de qué tipo son, ya sabes, conectores. El dónde, el lugar. El cuándo, tiempo. El por qué, causa. El para qué, finalidad. El cómo, modo. Y así sucesivamente. A ver, vamos a ver. A. El problema es más complicado de lo que tú crees. Este problema es más complicado que el otro. A ver, Javier, ¿qué pasó en la 11? Ah, de gimnasia ruso. Vendría a ser el MI de equipo, Javier. Porque ahí tu frase nominal es el equipo de gimnasia ruso, donde equipo es el núcleo de la frase nominal y de gimnasia ruso es el MI de equipo. ¿Ya? Pero tú modificas no a todo el sujeto, solo sustantivo nada más, pero no a todo el sujeto. Ya, regresemos a la pregunta 15. En A decía, este problema es más complicado de lo que tú crees. Este problema es más complicado que el otro. ¿Qué estás haciendo? Estás haciendo una comparación. Mi problema es más complicado que el tuyo. Ah, entonces es un adverbial de comparativo nada más. En la siguiente, se los contó según se lo iba imaginando. Él le contó algo. Y luego preguntas, ¿cómo? ¿Cómo se lo contó? Y usted va a responder así, según se lo iba imaginando. ¿Cómo? Así, según está a modo. Tiene que ser modal. En la siguiente, siempre voy hasta donde termine el bosque. Siempre más. ¿A dónde? Profe, yo voy hasta donde termine el bosque. Ahí voy, profe. Ahí. Te señala el lugar, locativa, porque te estoy expresando lugar. En la otra dice, cuando tengas tiempo, te buscaré. Yo te voy a buscar, pero no en cualquier momento. Cuando tengas tiempo. ¿Cuándo? ¿Qué te expresa? Tiempo. Entonces tiene que ser temporal. La otra, no te desanimes, puesto que equivalente a porque todo tiene solución. No te desanimes. ¿Por qué? Porque en la vida todo tiene solución. Por esta razón. ¿Por qué? Si el por qué me expresa razón, motivo, causa, tiene que ser un adverbial causal. Y en la última dice, apresúrate para que llegues a tiempo. Ya no dice por qué, dice para qué. ¿Para qué te apresuro? Para que llegues a tiempo. Ese es mi objetivo, esa es mi finalidad. Como el conector dice, ¿para qué? A finalidad. Clave a marcar, casita. Y vamos con la pregunta 17. Esta pregunta 17 combina adverbiales y también algunas adjetivas. Y te piden correlacionar de una manera adecuada. Con esta pregunta cerramos para pasar a revisar funciones de las subordinadas sustantivas. ¿Ok? Entonces empezamos con la primera. Nos resultará utilísima la ayuda. Y esta sería tu subordinada que puedas ofrecernos. Y yo le voy a transformar la pregunta. ¿Qué puedes ofrecernos? La ayuda. ¿Qué nos ofrecerás? La ayuda.
Modifico al sustantivo ayuda. Le brindo características al sustantivo ayuda. Entonces soy una adjetiva, porque estoy calificando ayuda. Profe, pero no tengo comas. Entonces si no tienes comas, eres una adjetiva especificativa. Vamos con la siguiente oración. Mi hermano sale con la guapa Karen, quien trabaja de modelo. Y yo pregunto, ¿quién trabaja de modelo? La guapa Karen. ¿Quién? Karen. O sea que la que trabaja de modelo está hablando de Karen. Y como Karen es un sustantivo, ¿qué tipo de subordinada soy? Si califico a Karen sustantivo, soy una adjetiva. Pero, profe, esa adjetiva tiene comas. Comas, adjetiva explicativa. Ahora, solo tienes dos claves nada más con adjetiva. No, adjetiva explicativa, adjetiva especificativa. Las demás son adverbiales, pero solo basta decir qué tipo de adverbial es. En una de ellas yo voy a tener que cambiar el conector porque si no va a haber dos claves, va a haber dos causales, ¿ya? Entonces, en la 3 dice así, solo porque sea difícil, no puedes abandonar una responsabilidad tan admirada. Tú no puedes abandonar esa responsabilidad. ¿Por qué? Porque es difícil. Porque si tu conector dice ¿por qué? ¿Qué tipo de adverbial piensa usted que va a ser? Una causal. Porque tu conector dice porque no abandones. Abandonar modifica al verbo. No abandones, ¿por qué? Conector, porque causal. El cambio que vamos a hacer es en el cambio del número 4. Dice, sobrino, irás conmigo debido a que. Si yo coloco debido a que, ese es un causal, equivale a un porque. Pero yo no quiero un porque ya coloqué causal arriba. Entonces vas a tachar ese debido a que y lo vas a cambiar por un a fin de que. A fin de que. O cámbialo si no por un para qué. ¿Ya? Porque tú quieres conector de finalidad. No vas a poder colocar causa, causa, no se puede repetir la clave. Si yo cambio por esos conectores, ahí sí, claro. Dice, sobrino, irás conmigo. ¿Para qué? A fin de que, para que tu papá pueda llevar a los suegros en su camioneta. ¿Por qué vienes conmigo? Para que tu papá pueda llevar a los abuelos en la camioneta. ¿Para qué? Con esta finalidad. Ahí recién digo adverbial de finalidad. Y en la última dice, el presidente llegó cuando todos temían que su vuelo se hubiese retrasado. El presidente llegó. ¿Cuándo? Preguntas tú. Cuando todos temían que su vuelo se haya retrasado. El presidente llegó temprano. El presidente llegó tarde. El presidente llegó hoy. Equivale como un adverbio de tiempo. Profe, entonces es una adverbial. Por eso que la clave en 17 decía enanito. Ya, hasta ahí, chicos. ¿Todo claro? ¿Sí? Ya, entonces trabajar con adjetivas y adverbiales resulta un tanto más sencillo, hijo. Porque solo hay que fijarse en dos cosas. ¿A quién está modificando? Si a un sustantivo o si a un verbo. Para saber si es adjetiva o si es adverbial. Y dos, indicar su estructura. Si la adjetiva tiene comas o no, para saber si es especificativa o explicativa. Y en las adverbiales, fijarme el subconector para que el conector me ayude a mí a clasificar al adverbial. Si mi conector dice dónde, locativa. Si mi conector dice cuándo, temporal. Si el conector dice según, cómo, modal. Si el conector dice por qué, causal. ¿Para qué? Finalidad. Fíjate en el conector. El conector te va a ayudar a poder clasificar qué tipo de adverbial es. Ahora pasamos a las funciones que puede cumplir una subordinada sustantiva. Allá, listo, listo. Sí, porque esto va a ser poquito. Me guardo la pista. Gracias. Para que no la dice. Ya, ahora sí, seguimos.
Muy bien, no, y Estrellita está, pero en todas, ¿no? Mínimo le van a dar un panetón a Estrella a fin del ciclo, ¿no? Por tantas pizarras que le ha compartido. De libre, algo, no sé. Una dona mínimo, ¿no? Ahora sí, empezamos. Primeras funciones. Primera, un pollito, es Estrella, con un pollito se conforma. Empezamos con la primera función. Y esa función va a ser la función sujeto. ¿Cómo identificar la función sujeto en una subordinada de tipo sustantiva? Bueno, voy a colocar ejemplos. En la primera dice así. Quien se casó esta tarde era mi exnovio. Y por aquí vamos a colocar otra oración. Es necesario que te bañes a diario. Es necesario que te bañes a diario. Ya, tenemos dos oraciones. Ambas son compuestas. ¿Quiénes serían los verbos en estas dos oraciones? Primero digo, quien se casó esta tarde era mi exnovio. Dos verbos. Casar era. Es necesario que te bañes a diario. Es y bañas. Si tienes dos verbos, le puedes llamar oración compuesta. Busca tu nexo subordinante. ¿Quién? ¿Qué? Ambas tienen nexo, entonces ambas son subordinadas. Ahora voy a delimitarlas. Esta empieza aquí y cierra antes del verbo principal. Esta empieza aquí en el nexo que y cierras hasta el final de la oración. Ahora vamos a encontrar el sujeto. Pero como ya hemos practicado sujeto en clase, hemos llevado ya 2 horas de sujeto, ¿recordará usted qué preguntas se tenían que hacer para encontrar el sujeto de una oración? ¿Qué le tenías que preguntar al verbo, hijo? ¿Qué le preguntabas al verbo para poder encontrar el sujeto? ¿Qué le preguntabas al verbo? ¿Quién? Muy bien, Lunita. En el caso que el sujeto sea una persona. Y si el sujeto era una cosa, ¿qué le preguntabas? ¿Qué? ¿No? ¿Qué o quién al verbo? Entonces yo voy a decir esto. Quien se casó esta tarde era mi exnovio. Y yo le pregunto al verbo. ¿Quién era mi exnovio? ¿Quién? ¿Y qué responde usted? ¿Quién se casó esta tarde? Todo esto es mi subordinada sustantiva. Está encabezada por un nexo. Pero esa subordinada está cumpliendo función de sujeto, porque toda esa subordinada se puede reemplazar por el pronombre él, y si tú lo reemplazas por el pronombre él, ¿cómo te va a quedar la oración? Él era mi exnovio. ¿Quién era? Él era. Entonces, toda tu subordinada equivale al pronombre él. O sea que la subordinada se comporta como un sujeto persona. La persona que era mi exnovio. Aquí hay una subordinada sustantiva y con función de sujeto. En la otra dice, es necesario que te bañes a diario, pero usted ya identificó que bañarse es un acto. Bañarse no es una persona. Yo no le voy a preguntar a mi verbo quién, pero sí le puedo preguntar qué. Y vas a preguntar, ¿qué es necesario? ¿Qué es necesario? Y usted responde que te bañes a diario. Entonces, todo esto que viene a ser mi proposición subordinada sustantiva con función de sujeto, a todo mi sujeto lo voy a reemplazar por el pronombre eso.
Porque si el sujeto es persona, yo lo reemplazo por él. Pero si el sujeto es cosa, es un acto, es un hecho, al sujeto lo reemplaza por el pronombre es. Por ejemplo, yo digo, es necesario que te bañes a diario. Es necesario eso, porque el sujeto siempre se reemplazaba por eso, ¿recuerdas? Es necesario eso. Solo que este sujeto no es una persona, es un acto, porque dice bañarse, que te bañes. Pero encuentro dos sujetos, un sujeto persona y un sujeto que es inanimado, que lo hemos reemplazado por él y por eso. Y todo lo que se reemplaza por él y por eso cumple función de sujeto. Vamos ahora con la función del OD. Función del objeto directo. Condición. Para que aparezca el OD, tu verbo principal no puede ser cualquier tipo de verbo, sino que tu verbo principal tiene que ser un verbo de tipo predicativo. Si tú no tienes verbo predicativo, el objeto directo no va a aparecer, porque el OD no aparece con ser, estar, parecer. No, con el copulativo no va a aparecer un OD. Tú necesitas de un verbo predicativo que te marque acción. Ahí recién yo digo, aquí pudiera aparecer un OD. Profe, ¿y cómo sé que mi subordinada cumple función de OD? Fácil. Vas a tomar a toda la subordinada sustantiva y si esa subordinada está cumpliendo función de objeto directo, entonces tomas a toda tu subordinada y lo cambias por los pronombres clásicos de OD. ¿Quiénes son esos pronombres? El pronombre lo y el pronombre la. ¿Qué no vas a reemplazar por él y por eso? Cuando tú reemplazas por él y por eso, es para encontrar sujeto. Ahora tú tienes OD. Ah, ok. Si tienes OD, entonces reemplaza por un lo y por un la, que son los típicos pronombres de OD. Por ejemplo, vamos a colocar una oración. Traje lo que me pediste. Traje lo que me pediste. Oración compuesta. Traer, pedir. Hay dos verbos. Hay un nexo subordinante que delimita una subordinada. Empieza aquí, termina acá. Ya tengo, profe, mi subordinada sustantiva. Ahora indícale funciones. Cuando yo dije, traje lo que me pediste, esto no es sujeto. El alumno puede decir, ah, lo voy a reemplazar por eso. Traje eso. Y si se reemplaza por eso, profe, es mi sujeto, ¿no? No es tu sujeto, porque el sujeto ya está en la oración. Profe, ¿dónde? Si yo no lo veo. Es que hay sujetos que no se ven, pero pueden estar sobreentendidos. Pregunta, ¿cómo le llamas a ese sujeto que no se ve, pero está sobreentendido? Ah, te leo, ¿cómo se le llama? Sujeto tácito, claro que sí, Luis, muy bien, Lonita. Sujeto tácito, es un sujeto tácito. Porque cuando yo digo, traje lo que me pediste, es como decir, yo traje. Cuando yo tengo lo que me pediste y lo reemplazo por eso, el uno podría decir, ah, trajo eso, lo reemplazo por eso, es sujeto. No, porque el sujeto ya está acá. Yo traje. Solo que mi sujeto está tácito. Y si yo ya tengo sujeto aquí, ¿para qué buscar un segundo sujeto? Ya no, ya. Entonces, aquí sería yo, sujeto tácito, traje, y yo pregunto, ¿qué traje? Lo que me pediste. Este es tu subordinado. Ahora reemplaza por estos pronombres. Yo lo traje, yo la traje, yo los traje, yo las traje. Traje los periódicos, los traje. Traje las revistas, las traje. Ah, entonces traje esto, lo traje. Ah, entonces yo puedo reemplazar por lo. Si toda la subordinada equivale al pronombre lo, entonces está funcionando como un objeto directo. A veces ese OD
puede estar encabezado por un nexo subordinante y a veces también está encabezado de un infinitivo. Por ejemplo, voy a borrar la primera columna. Por ejemplo, en esta oración vamos a colocar: yo quiero alcanzar esa vacante. Quiero alcanzar. Tu verbo es un verbo de tipo predicativo, querer. Pero mira lo que tienes aquí, alcanzar. Una vez que aparece tu infinitivo, con ese infinitivo ya puede formar tu subordinada sustantiva. Desde que tú llevas el infinitivo encabeza tu subordinada sustantiva. ¿Qué quiero? Sé que un poquito. Ahora sí. Quiero alcanzar esa vacante. Y usted pregunta, ¿qué quiero alcanzar la vacante? Yo lo quiero. Ah, profe, la subordinada se canjea por el pronombre lo. Ah, equivale a un no. Entonces quiere decir que toda tu subordinada está cumpliendo función de ser objeto directo. ¿Ya? El sujeto se reemplaza por él, ella, eso. Pero el o de lo reemplazas por lo, la. ¿Ya? ¿Qué quiero? Es lo quiero. Me dijo que se iba de viaje. Me dijo eso. Me lo dijo. Todo lo que se reemplaza por lo y la es o de. Lo que se reemplaza por él, ella, tú, eso es sujeto. Ahora, vamos con la otra función, que es la función de atributo. Pero para que aparezca, hijo, esta función de atributo, ¿qué es necesario? Que en el verbo principal tengas a un verbo de tipo copulativo. Si no tienes verbo copulativo, no va a aparecer el atributo. ¿Quién es el verbo copulativo? Ser, estar, parecer. Eso necesitas para que aparezca tu atributo. Por ejemplo, mira esta oración. Mi sueño es dormir 10 horas seguidas. Ese es tu gran sueño. Ya, mi sueño es dormir 10 horas seguidas. Y aquí encontraste el dormir. Profe, hay un infinitivo. El infinitivo ya me forma la subordinada sustantiva. Ahora te dicen, ¿en qué función está? Ah, pero mira quién tiene adelante de la subordinada. Adelante tiene un verbo copulativo. Pregunta, si toda esta subordinada sustantiva está al lado de un verbo copulativo, ¿qué función piensas que va a cumplir? Profe, función de atributo. Porque solo el atributo puede aparecer inmediatamente después de un verbo de tipo copulativo. Y por último, pero no menos importante, vamos a cerrar con las funciones de complemento. Y tenemos tres funciones de complemento. El complemento de nombre, el complemento de adjetivo y el complemento de verbo. ¿Ya? Tres tipos de funciones de complemento. El complemento de nombre, el complemento de adjetivo y el complemento de verbo. ¿Ya? Ahora sí, atento por aquí. En el caso de la función de complemento, este tipo de subordinada sustantiva no va a ser como el resto de los casos.
En el resto de los casos, usted podía usar cualquier conector. ¿Qué, quién, cómo, dónde, cuándo? Cualquiera. Pero para una subordinada sustantiva de complemento. Aquí no vas a poder usar cualquier nexo subordinante. No, sino que el nexo subordinante va a tener que ser el nexo dequeísta. Ya, lo coloco grande para que no lo olvides. Tu nexo subordinante tiene que ser un nexo dequeísta. Y ahí recién yo puedo decir, si mi nexo es de que, yo consigo una función de complemento. Pero tiene que decir de que. Profe, ¿qué pasa si dice que nomás? No, no hay complemento. Tiene que decir de que. ¿Ya? Entonces, vamos a ver lo siguiente. A veces, este de suele cambiar. Y en vez de decir de, dice en que, a que, porque, y sí, el de puede cambiar, pero ¿por qué cambia ese de a en, a, por evitar la cacofonía, sobre todo cuando hay complemento de verbo, porque yo no puedo decir, yo pienso de eso, porque yo no pienso de eso, sino que pienso en algo, pienso en alguien, pero no puedo pensar de eso, no pienso de eso, sino en eso o en alguien. Por evitar la cacofonía, entonces mejor no digo de, sino digo en. Pero no porque cambie el nexo de, en, a, por, quiere decir que ya no hay complemento, ¿no? Sigue siendo de complemento. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo la esperanza, de que volverá. Yo tengo la esperanza de que volverá. En la otra dice, estoy harta de que me mienta. Y en la última voy a colocar, yo confío en que ingresará. Ya. Y todo lo que está resaltado en verde ya vendría a ser tu subordinado. Pero quiero que veas estos nexos. ¿De qué? ¿De qué? ¿En qué? ¿Qué vas a hacer? Vas a tomar a toda tu subordinada y la vas a reemplazar por estas formas. Yo tengo la esperanza de que volverá. Yo tengo la esperanza de eso. Estoy harta de que me mienta. Estoy harta de eso. Yo confío en que ingresará. Yo confío en eso. Y todo lo que se cambie por un de eso, en eso, es una función de complemento. Y luego te pones a chequear qué categoría tienes antes de ese de que. Profe, antes del de que está la palabra esperanza. Y esperanza es un sustantivo. Entonces, esta función está en complemento de nombre, porque tiene un sustantivo delante de. Estoy harta de que. Delante del de que, ¿quién está? Harta. ¿Qué cosa es harta? Adjetivo. Entonces, esta subordinada está en complemento de adjetivo. Yo confío en que ingresará. ¿En qué? Delante del en que, ¿quién está? El verbo confiar. Ah, entonces está en complemento de nombre. Eso lo llamas complemento de nombre, de adjetivo o de verbo, según la palabra que encuentras antes de. Por ejemplo, yo voy a elegir dos preguntitas más. Estas van a ser, la pregunta 7, que implica varias subordinadas a la vez. Ya, luego de eso vamos a resolver la pregunta 10. Ya, la 10. Y vamos a cerrar con la pregunta número 18. Ya, y con eso será suficiente por hoy. Empecemos entonces con la pregunta número 7. En la pregunta número 7 dice lo siguiente. Señalen las funciones que cumplen las subordinadas. Y el texto empieza diciendo así. Los que te estafaron, amigo mío, creen que no los denunciarás.
Primera subordinada a resaltar, los que te estafaron. Y yo pregunto, ¿quiénes creen que no los vas a denunciar? Los que te estafaron. Ellos creen. ¿Quiénes? Ellos. Si esa subordinada se cambia por el pronombre ellos, quiere decir que hay una función de sujeto. Y si hay sujeto, hay una subordinada sustantiva. Luego dice, ellos creen, y la siguiente subordinada dice, que no los denunciarás. ¿Qué creen? Que no los denunciarás. ¿Creen eso? Lo creen. Ah, la siguiente subordinada equivale al pronombre lo. Es OD. Y el OD es una sustantiva. Y luego dicen, porque eres de buen corazón, pero yo estoy convencido de que lo harás. Estoy convencido de eso. Ah, de eso. Es una función de complemento. ¿En complemento de qué? Si dice convencido, y convencido es un adjetivo, en complemento de adjetivo. Por eso que la clave del 7 decía casi. En la pregunta número, ¿qué pregunta te di? Pregunta número 10, ¿cierto? En la 10 dice, en esta oración, ¿qué clase de subordinadas hay? Y empieza diciendo así, los que te contrataron, esa es la primera, espera. ¿Quiénes esperan? Los que te contrataron. Ellos esperan. Si reemplaza por un ellos, es porque es sujeto. Y si hay función sujeto, es sustantiva. Ellos esperan que pueda solucionar. Ellos esperan eso. Ellos lo esperan. Ah, se reemplaza por lo o de. El o de es sustantiva. Que pueda solucionar todos los problemas que se han presentado. Y yo transformo a pregunta diciendo, ¿qué se han presentado? Los problemas. ¿Qué? Los problemas. Si la última subordinada está calificando al sustantivo problemas, ¿qué tipo de subordinada será? Si califica sustantivo problemas, adjetiva. Por eso que la clave de 10 decía avión. En el caso de la pregunta vamos a la pregunta 18. En la pregunta 18 te dice lo siguiente. Indique usted qué función cumple cada sustantiva. En la primera, no pensaron que serían descubiertos. No pensaron eso. No lo pensaron. Si en la primera enunciado vemos que se reemplaza por lo, ¿qué función cumple si se reemplaza por lo? O de. Si se reemplaza por lo, es o de. En la siguiente, se acordó de que era feriado. Se acordó de eso, complemento. Se acordó en complemento de verbo. Pagarán con la cárcel quienes te lastimaron. Pagarán con la cárcel ellos. Ah, reemplazo por ellos, por él. Ese es un sujeto, función de sujeto. Pagarán por la cárcel ellos. Para quien hace el bien, nada le es penoso. Ah, pero lo reemplazan por le ahí en oración. ¿Y qué tipo de función cree usted que es si se reemplaza por le? El OD se reemplaza por no. Pero ¿acaso no es el OI quien se reemplaza por el pronombre le? Por eso que la clave marca del 18 decía casita. Listo, chicos. Hemos terminado la práctica por el día de hoy. Suerte, algunos nos encontraremos la continuación del ciclo semianual. Otros mirarán al ciclo de repaso. Si Dios quiere, nos vamos a encontrar